día que es muy importante, muy especial en la vida de la Iglesia del Señor y particularmente en la vida de la Iglesia Templo Cristiano. Cuando vamos a los Evangelios, antes, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, hace unas semanas yo les hice mención de que teníamos que tener una actitud diferente con la lectura de la Biblia cuando llegamos al capítulo 53 de Isaías. Es dramático lo que narra el escritor. Era lo que iba a acontecer. Y ya los evangelios entonces nos narran cómo esto sucedió. Y en las epístolas vemos el resultado de ello. Y parte del resultado somos nosotros a esta hora. Nosotros estamos en esta tarde, en este lugar, como resultado de lo que sucedió en la cruz del Calvario, porque hemos abrazado eso que sucedió en dicho lugar como el regalo de Dios para nuestra vida, como el método de Dios para reconciliarnos con Él y la forma en proyectarnos a la esperanza que después de esta vida nos encontraremos con el Señor, allá donde Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Bendito sea su santo nombre. Este día yo quiero tomar la oración registrada en San Juan capítulo 19, versículo 30. La oración es: consumado es. Precisamente ese versículo antes mencionado cubre las siguientes palabras. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En el orden cronológico que nos ofrecen los evangelios, esta sería la sexta palabra de las 7 últimas que expresó el Señor Jesús en la cruz antes de morir. Si usted va paso a paso en estas 7 palabras, va a llegar a entender por qué no lo comenzó a decir cuando ya Él estaba colgado de la cruz o colgado de la cruz. Él ocupó otras palabras muy importantes y significantes, pero cuando ya está en el propósito de Dios alcanzándose, no como alguien o algunos sugieren, cuando entró en el debilitamiento físico, porque ya Él estaba para perder su respirar. No tenía que ver con eso, aunque si lo razonamos desde el punto de vista humano, podríamos interpretarlo, pero ese no era el caso con Jesús, sino que Él estaba entendido de que estaba precisamente culminando la encomienda que Dios previamente había dispuesto. Pero para ser más enfáticos, la parte de la Trinidad estaba en ese común, en ese acuerdo, y tocó a la segunda persona de la Trinidad estar recibiendo de manera, digamos, directa, si lo fraccionamos, ese sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces está llegando a la última instancia de ese evento, y es cuando Él dice: consumado es.
Hace unos días les dije que la palabra consumado viene de la palabra griega tetelestai, y esta utiliza diferentes maneras en su aplicación o significado. Mencionaba que esto tenía que ver cuando una deuda era pagada, cuando un trabajador completaba un trabajo encomendado, cuando un artista terminaba una obra de manera satisfactoria, o cuando un sacrificio era ofrecido conforme a lo requerido, el sacerdote daba su aprobación. Entonces, esta palabra griega es la que Jesús está expresando en la cruz, tetelestai, y fue adecuado precisamente en la vida de Jesús para ese momento, porque él tenía la conciencia de que lo puesto en sus manos a realizar, había llegado ya a completarse. Como decir de manera satisfactoria: Padre, finalizado está el acuerdo que tomamos juntos. Ahora solamente, dentro del contexto natural humano, vamos a ver los resultados. ¿Cómo serán los resultados? ¿Cuántos van a creer en que era necesario que esto sucediera? Y era la única forma que había para volver a traer la creación humana al gozo de la reconciliación, al gozo de la paz. ¿Tenía pesimismo el Señor? En ese caso, no era pesimismo, pero Él mismo se impuso algo que algunos dicen: ¿por qué lo dispuso así? El libre albedrío. El Señor quiso que el ser humano, de manera razonada, si cabe, y voluntaria más, decidiera creer que ese era el método de Dios para recibir el perdón de los pecados y la salvación del alma. No había otro método en la disposición de Dios, este era el método de Dios. Y ese método, algunos lo han razonado y su razonamiento les ha llevado a pensar de que no era tan importante, no era necesario, porque al final Dios salió con lo que Él dispuso: el hombre iba a morir. Eso no lo dispuso Dios, eso fue lo que escogió el ser humano. Lo que dispuso Dios es darnos una puerta, ofrecernos una puerta para poder corregir la muerte y poder entrar al propósito inicial, que era la vida. Y ahora nosotros le añadimos, por el sacrificio de Jesús, la vida eterna. Porque la vida no es para vivirla en el mundo, estamos ya con límite de tiempo en la tierra, pero sí, Él nos ofrece vida eterna, y esa vida eterna sucedió a causa de la obediencia de nuestro Señor en la cruz. Ya pagué la encomienda, ya se realizó la encomienda que que diseñamos, como dice el apóstol Pedro. Más adelante le referiré textualmente esa escritura. Entonces, tetelestai, consumado es. Está completo todo ya. Y esto significa, apreciados hermanos, que fue cabal y exactamente como se había propuesto. El mundo natural puede ser que encuentre en ello vacío o vacíos, pero en el propósito y en el plan de Dios estaba cabalmente ejecutado y realizado. Si no podemos entender cómo un pueblo se alborotó dando, digamos, palabras de reconocimiento y de elogio, y como algunos sugieren que días después estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. No podíamos tampoco comprender exactamente lo que dice el apóstol Pablo, que siendo rico se hizo pobre.
y que siendo Dios se hizo hombre, humillándose. No lo podemos entender, pero todo eso era parte de ese propósito al cual ya el Señor le dice, ya está cabaleado, está finalizado. Y esto que está finalizado indica que ya no hay o no se debe de esperar otro esfuerzo, otro recurso para poder enmendar la ruta del ser humano. El que no abraza a Jesús ya no tiene otra salida. Debemos de abrazar a Jesús, debemos de amar a Jesús, debemos de abrazar el sacrificio de Jesús, porque ese fue el diseñado con el propósito salvífico del cual ahora nosotros festejamos y celebramos, porque somos salvos por la muerte de Jesús en la cruz. Digo esto como enseñanza. Se ha discutido sobre el día en que murió el Señor. Se han presentado 3 escenarios. Se dice que fue un día miércoles, se dice que fue el día jueves o se dice que fue el viernes. Es bien, bueno y saludable que podamos nosotros estudiar para poder llegar a comprender exactamente. Pero independientemente si fue miércoles, si fue jueves o si fue viernes, el punto es que murió. Ese es el punto es que murió. Él dijo consumado es, pero no deja de ser válido ir al contexto para darnos cuenta por qué se sugiere así. Y yo soy el primero en haberme admirado leyendo un poco al respecto. El día para los judíos no era de 24 horas, era de 12 horas. Los romanos tenían el día de 24 horas, pero los judíos eran de 12 el día. Vaya usted viendo también en relación que al tercer día iba a resucitar. Ahora, nosotros estamos regidos por el calendario gregoriano. Entonces, para nosotros un día son de 24 horas. Así está diseñado. Pero en aquel momento, para los judíos, era así. Esto dentro del contexto o de la idea de que Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces, independientemente como haya sido, de 12 o de 24, pero Él iba a estar dentro de ese tiempo denominado 3 días, para que fuera exactamente lo profetizado por Él, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre. Entonces, estas cosas son muy, muy importantes para nosotros porque forma parte de nuestro alimento, conocimiento de lo hermoso que contiene la Biblia, la palabra de Dios, y eso es muy importante. Ahora, estas palabras, es decir, consumado es, son importantes o es importante porque viene a ser la penúltima palabra pronunciada por Él en la cruz. Fíjese que dije ya que no lo empezó a expresar cuando ya él fue crucificado, sino que antes de decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él ha dicho, consumado es. Ya lo había expresado antes, cuando está refiriéndose a María como su madre y a Juan como su hijo. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Por qué? Porque está consumado, dice. Esto ya se terminó, mi presencia física ya no está, mi cuidado y mi pendiente de mi madre ya no está. Pero sí él tenía la confianza o tuvo la confianza de que este joven llamado Juan era el que podía asumir en gran medida la responsabilidad de su mamá. Ahora,
En este sentido, Jesús es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y yo estaba pensando, bueno, ¿en qué consiste esto del gozo si Él va para la cruz? ¿Quién puede imaginarse que tiene gozo por delante si lo que tiene por delante es una cruz? Es algo donde iba a quedar marcado en la historia del imperio de que un tal Jesús de Nazaret, un impostor, un lunático y un no sé qué más, dijo que era esto. Intentó levantar a la nación, a la ciudad, en contra del imperio. ¿Qué gozo podía ser el darse cuenta de todos los epítetos que se iban a sugerir en torno a él? Pero es que su gozo era cumplir con lo pactado a fin de favorecer o de alcanzar a la raza humana. No solamente los que vivieron en su tiempo, sino que yo quiero entenderlo y recibirlo de esa manera. Lo hizo pensando en mí, lo hizo pensando en ustedes también. Ese era el gozo, iba a trascender a la muerte o al sacrificio al vernos a nosotros en un plan de regocijo, en un plan de resurrección, en un plan de declararnos pueblo de Dios, en un plan de decir, mi nombre está escrito en el libro de la vida, después de él desecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios. El gozo que tenía por delante, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Por el gozo puesto, porque dice el escritor de Hebreos que él tiene el sueño o la visión de llevar a muchos hijos a la gloria. Él sabía que pasar por esta etapa significaba una puerta abierta para tantos a través del tiempo. Y si Él tarda en venir, los que van a nacer están también contados, como quienes podrán tener la oportunidad de ser salvos. Este era el gozo puesto delante de Él. Ahora dije que esta es la sexta palabra dicha en la cruz, ya que las 7 en total revelan profundidades que pertenecen al fuero interno del Salvador y señalan la consumación de su obra, porque cada palabra que Él dijo tenía un sentido, un significado extremo y profundo en su interior. Una palabra que nos conmueve y nos conmociona es cuando Él expone ese grito como de abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero consumado viene a ser el triunfo, la palabra triunfal, la palabra que viene a complementar. ¿Por qué me has dejado? Diciendo consumado es. Era necesario ese abandono por un momento, porque Él tenía conciencia que era por un momento. Caminó, según algunos dicen o interpretan o enseñan, que Dios el Padre caminó con Él cuando iba con la cruz. Esas estaciones famosas que nos lo señalan o describen, que ahí iba el Padre con Él. Y cuando están en el juicio, ahí está el Padre con Él. Cuando le crucifican, ahí está el Padre con Él. Pero llega el momento en que ya el Padre no está con Él. Y entonces siente el vacío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta escena no la podían ver otros. Quizás ni nosotros que hubiéramos estado ahí no hubiéramos visto esa escena del Padre acompañando al Hijo. Pero ahora que ya llegó el momento de cerrar los ojos y de que el clímax del por qué estar en la cruz ya era el momento, se apartó el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y ahora viene y dice, consumado es. Era necesario que se apartara el Padre para que el efecto de la ira, como dice el texto de Dios, la ira de Dios cayera sobre él. Ira que estaba para usted y para mí, pero de una manera diseñada y voluntaria. Jesús aceptó que ese peso, que esa ira cayera. El justo dando su vida por los injustos, el santo dando su vida por los pecadores. Y podemos decir hoy, gracias Señor, porque diste tu vida por mí. Gracias Señor, porque el que merecía la cruz era yo, mas la recibiste tú por amor, por amor, por amor. Alabe a Dios por eso, hermano. Ahora el Señor entregó su espíritu al Padre después de consumar su obra, en el momento decidido por Él mismo, y no por el agotamiento del organismo físico, sino por el momento. Él sabe tiempo e instante para todo. Él no improvisa, hermanos. Lo que tiene para usted y para mí no está improvisado, está previamente determinado y planificado. Solo es que nosotros vayamos en el camino que Él ha trazado, no salirnos por veredas, sino seguir caminando por el camino que Él ha trazado. Y es entonces de esa manera que vamos a lograr recibir lo que Él previamente ha establecido para nosotros. Pues había un instante exacto en el que Él diría, consumado es. Ya Jesús había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. La traducción lenguaje actualizado lo dice así: mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Son lenguajes, hermanos, que a veces uno se enreda un poco y no lo entiende fácilmente. Pero lo importante es reconocer que la autoridad y la potestad de Jesús es completa, es exacta y es determinante. Él dice, yo la ofrezco y yo la tomo nuevamente. Y cada vez que habló de la muerte, de su muerte, Él siempre habló de la resurrección. Él no estuvo hablando voy a morir sin acompañarse de la resurrección, porque era parte del plan. Y si Jesús no hubiera resucitado, es lo que dice Pablo posteriormente, vana sería nuestra fe. Pero estamos aquí porque sabemos que no solo murió, sino que volvió a tomar la vida y volvió al lugar. Aquí está la otra escuela en relación al gozo puesto por delante. Era que regresaría al lugar de donde había venido. Fíjense, el gozo por delante, vernos redimidos y volverse a ver en el lugar de donde Él había venido. Sí, es necesario que pase por esto para volver al lugar de donde vine. Y sabe que Él ya está en ese lugar y tiene una función maravillosa que debemos de abrazarla y de amarla. Intercede por nosotros. Mientras Él no aparezca, Él está interesado en nuestro bienestar delante de Dios, delante del Padre, e intercede por cada uno de nosotros. Les dije en un momento de que este diseño fue dispuesto de una manera planificada y en común acuerdo, permítalo decir así, en la Trinidad. Dice el apóstol Pedro,
Desde el principio, Dios ha decidido que Jesús sufriera. Había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Entonces, sí vamos a condolernos y debemos de permitir eso. Sentirnos tristes y avergonzados por lo que le pasó a Jesús. Pero todo lo que le ocurrió se planificó. Ahora me llama mucho la atención al decir eso. En esa planificación nos vio a nosotros como redimidos. Aleluya, hermano. En esa planificación nos vio alcanzados por esa gracia, alcanzados por esa bendición que sucedió en la cruz del Calvario. Entonces, consumado es el resumen de la obra de toda su vida. Esto es bien importante que usted y yo lo aceptemos. Nada quedó pendiente. No hay nada pendiente. Nadie puede decir, ¿y cree usted que con eso es suficiente? Hermano, no ha quedado nada pendiente. La muerte de Jesús fue suficiente. No hay nadie, ninguno puede decir, mire, pero no cree que a esta altura, cuando se ve la ineficacia del sacrificio de Cristo, que sea necesario algo diferente, algo nuevo. Porque muchas veces se puede pensar que no fue suficiente el sacrificio de Jesús, porque son tantas las vidas que lo rechazan. Son tantos los que no quieren nada con el Nazareno. Son tantos los que están como viéndolo a Él como alguien incompetente. Se necesita de algo diferente en el tiempo que vivimos. Queridos hermanos, podemos estar pensando y escuchando que se necesita algo diferente para mentes desarrolladas y mentes adelantadas en comparación a los del pasado. La mente del pasado o la mente desarrollada en el presente en ningún momento supera la mente del que dio la mente, del que nos creó. Y a Él le plació decir que eso era suficiente. Así que el apóstol Pablo usa incontables o muchas veces dos palabritas en el capítulo 10 de Hebreos, y es la palabra una vez. Dice en Hebreos 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Una vez por los pecados, o una vez fue sacrificado por los pecados. Significa que si este sacrificio no es suficiente para que el hombre sea redimido, ya no hay otro sacrificio. Este es el único, este es el aceptable y este es el ofrecido por Dios. Y si alguien desea la redención, la vida, el perdón, tiene que pasar por la puerta que se llama Jesús, porque esa es la puerta que estableció el Padre. Esa es la puerta que el soberano estableció. Y aunque hayan más, según el criterio humano, más potentados que Jesús, quiero decirles que no son suficientes. El que es suficiente ahora está sentado en su trono. Y como Él todo lo ve, y como el Espíritu Santo es una realidad en nosotros, dice que el Espíritu Santo provoca un momento como este para la exaltación, para la glorificación de Jesús.
A esta hora el Espíritu Santo es el que dice: de ti están hablando. Están declarando que fuera de ti no hay salvación. Y yo estoy haciéndole sentir eso a cada uno de ellos, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvos, sino que es tu nombre. El Espíritu Santo no se queda con la gloria, con la glorificación que le podamos dar. Él tiene, la responsabilidad, el privilegio de trasladar toda alabanza, todo honor y toda gloria al Señor. Ya no queda otro sacrificio, consumado es. Si Jesús no es suficiente para cambiar su vida, yo quiero que aceptemos que Él es suficiente para cambiar nuestra vida. Fuera de Él no vamos a encontrarlo, hermano. No, mire, yo no creo, fíjese que yo tengo años de ser así, le he pedido a Dios que me cambie, pero conmigo no puede. O conmigo no ha podido, quizás necesito a otro Jesús. Bueno, Jesús hay un montón, hermano, pero hay uno solo que es el efectivo y es el que nos revela la Biblia. Amén, es el que nos revela la Biblia. Me gusta esta idea con la que voy a ir concluyendo. Cuando el Señor instituyó la cena recordativa, no instituyó un sacrificio, sino un acto conmemorativo. Allí no hubo un altar, sino una mesa. Lo que significa eso que acabo de decir es que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, no estamos con la sangre ni con la carne. Ahí no hay nuevo sacrificio, no se vuelve a sacrificar, sino que eso es un recordatorio de lo que ya hizo sacrificialmente nuestro Señor por cada uno de nosotros. Así que deseo que recordemos que la escena de la cruz llevó a Jesús a la muerte, pero la semana de la pasión no terminó con Jesús en la tumba, sino que el primer día de la semana resucitaría. Y eso fue lo que sucedió. Después de aparecer a sus discípulos, volvió a los cielos de donde había venido. El ángel dijo: no está aquí. Los ángeles dijeron: ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que veis ir al cielo, así como le veis ir, así le veréis venir. Y Esteban dijo: veo al Hijo del Hombre o al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Extraordinaria nuestra fe, hermano. Celebre su fe. Nuestra fe en Jesús es extraordinaria. Ahora estamos acá siendo contados como los redimidos del Señor. Consumado es. La obra del Señor fue perfecta, la obra del Señor fue completa y nosotros por ello nos podemos regocijar en el Señor. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse
para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.